¿Y si el mayor misterio del cristianismo fuera en realidad la mayor mentira jamás contada? La doctrina de la Trinidad, la enseñanza sagrada que afirma que Dios es simultáneamente Padre, Hijo y Espíritu Santo, es considerada el núcleo incuestionable de la fe cristiana. Tres personas, un solo Dios. Una idea que millones repiten sin atreverse a cuestionarla. Pero pocos se detienen a pensar, ¿de dónde surgió realmente esta noción? ¿La enseñó Jesús? ¿Fue una revelación divina? La respuesta te sacudirá. La Trinidad no aparece en los evangelios originales, ni fue predicada por los primeros seguidores de Jesús. La doctrina de la Trinidad fue un invento progresivo, una construcción forzada diseñada para resolver las tensiones internas entre las diversas corrientes cristianas de los primeros siglos. Un arreglo teológico nacido de debates, presiones imperiales y necesidades políticas, no de la enseñanza directa de Jesús. A lo largo del tiempo, la Iglesia convirtió este concepto en dogma intocable. Un misterio declarado como verdad absoluta bajo amenaza de excomunión, persecución o incluso ejecución. Se prohibió cuestionarlo, se exigió aceptarlo. Creerlo sin entenderlo se convirtió en la marca de un verdadero creyente. Esta imposición creó una paradoja perfecta, la doctrina se volvió inexplicable a propósito, asegurando que la única forma de adherirse a ella fuera la fe ciega. Cualquier intento de razonarla era automáticamente considerado herejía. Hoy, la Trinidad sigue siendo la fortaleza teológica más protegida del cristianismo institucional. Pero este viaje está diseñado para derribar sus muros. Nos adentraremos en su origen, su evolución oculta y el propósito real que ha servido desde hace más de 1700 años. Prepárate para descubrir la verdad que nunca te contaron. ¿Alguna vez has repetido la fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo sin entender realmente qué significa? La doctrina de la Trinidad es una de las ideas más repetidas pero menos comprendidas en la historia de la religión. La Trinidad enseña que Dios existe como tres personas distintas, pero consustanciales e inseparables: Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo, y Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, pero tampoco son tres aspectos de un mismo ser. Son tres personas completas en una única esencia divina. Este enigma teológico ha desconcertado a creyentes y expertos durante siglos. Incluso los teólogos oficiales reconocen que la Trinidad no puede ser comprendida racionalmente. Se enseña que es un misterio divino al que el ser humano solo puede acercarse a través de la fe. La fórmula trinitaria que se repite hoy en todas las iglesias cristianas tiene sus raíces en debates y conclusiones de concilios eclesiásticos, no en palabras directas de Jesús. No existe en ninguna parte de los evangelios un pasaje en el que Jesús explique o siquiera mencione esta compleja doctrina. Entonces, ¿por qué se convirtió en el centro de la fe cristiana? La respuesta es inquietante. La Trinidad sirvió como herramienta para fusionar creencias de diferentes culturas y religiones bajo una única bandera religiosa controlada por el poder imperial. Lo que te han enseñado como un dogma divino es, en realidad, una fórmula teológica creada para resolver disputas humanas. Y lo más perturbador es que fue diseñada para ser imposible de cuestionar sin enfrentarte a la acusación de herejía. En los próximos capítulos nos adentraremos en la verdadera historia de cómo y por qué se inventó este dogma. La verdad detrás de la fórmula sagrada está a punto de ser desenterrada. ¿Y si te dijera que los primeros cristianos jamás creyeron en la Trinidad? Esta afirmación destruye uno de los pilares más sagrados de la doctrina oficial. Pero la historia y los textos lo confirman: el cristianismo original era absolutamente unitario. Los primeros seguidores de Jesús eran judíos, profundamente monoteístas, y consideraban que solo existía un único Dios, Yahvé. La idea de dividir a Dios en tres personas distintas habría sido vista como herejía absoluta e inaceptable. En las primeras décadas del movimiento cristiano, Jesús era entendido como un profeta, un maestro espiritual, el Mesías prometido, pero nunca como un ser igual a Dios Padre.
Para los primeros cristianos, Dios era uno y Jesús era su mensajero o su hijo adoptivo, no un igual en divinidad. Los escritos más antiguos del Nuevo Testamento, como las cartas de Pablo, refuerzan esta visión. Aunque reconocen la importancia de Jesús, siempre lo distinguen claramente de Dios Padre. La unidad absoluta de Dios era incuestionable. No fue hasta finales del siglo II y, sobre todo, en el siglo IV, cuando comenzaron a surgir los debates y las reinterpretaciones teológicas que poco a poco transformarían la fe original en algo completamente distinto, una religión que proclamaba un solo Dios, pero compuesto misteriosamente por tres personas. Este cambio no ocurrió de forma natural, sino como resultado de disputas internas, presiones externas y la influencia de filosofías y religiones paganas que introducían conceptos de divinidades múltiples. El cristianismo primitivo fue traicionado por sus propios líderes, quienes optaron por adaptar la fe a un modelo más conveniente para un imperio multicultural. Lo que nació como una creencia en la absoluta unidad de Dios se transformó en un complejo e ininteligible sistema trinitario. ¿Y si te revelara que Jesús nunca mencionó la Trinidad? Ni una sola vez en ninguno de los 4 evangelios Jesús enseñó que Dios fuera una trinidad de personas. Este hecho, simple pero devastador, desmonta siglos de doctrina religiosa. Jesús habló siempre de mi Padre, el Padre que me envió, o simplemente Dios. Su mensaje fue claro: había un solo Dios y Él era su siervo y su hijo, no su igual. En ninguna ocasión Jesús se presentó como parte de una Trinidad divina. La oración más icónica del cristianismo, el Padre Nuestro, comienza con Padre Nuestro que estás en los cielos, sin mencionar ni al Hijo ni al Espíritu Santo como partes equivalentes. Los evangelios registran las enseñanzas de Jesús y muestran que siempre dirigió su fe, su amor y su obediencia hacia Dios Padre. Incluso en la cruz, sus últimas palabras fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, ¿de dónde salió la doctrina de la Trinidad? No vino de Jesús, ni de sus apóstoles inmediatos. Fue una construcción elaborada posteriormente para resolver las crecientes tensiones teológicas entre los primeros creyentes y las influencias externas que exigían una figura divina múltiple. La ausencia de la Trinidad en las palabras de Jesús es una evidencia contundente de que este dogma no formó parte del cristianismo original. Lo que se ha enseñado como verdad incuestionable fue, en realidad, un agregado artificial y tardío. ¿Por qué la tercera persona de la Trinidad siempre ha sido la más difusa, la más misteriosa y la menos comprendida? La respuesta es tan reveladora como incómoda: el Espíritu Santo fue añadido al dogma para tapar un vacío teológico. En los primeros tiempos del cristianismo, los fieles hablaban de Dios y de Jesús como dos entidades separadas. Pero la incorporación de una tercera figura, el Espíritu Santo, no aparece de forma clara en los textos originales. Algunas menciones ambiguas al Espíritu de Dios o al Espíritu Santo en los Evangelios fueron reinterpretadas siglos después como una tercera persona divina, cuando originalmente se referían a la presencia o fuerza de Dios actuando en el mundo. La figura del Espíritu Santo fue introducida formalmente para resolver una crisis teológica: ¿cómo explicar la comunión entre Dios y Jesús sin caer en un dualismo pagano? La solución fue crear una tercera entidad para completar la fórmula. De este modo nació el llamado pegamento teológico, una tercera persona sin rostro, sin forma, sin una personalidad clara, pero necesaria para cerrar el círculo trinitario. Esta incorporación forzada terminó convirtiendo a la Trinidad en un enigma deliberadamente confuso. Se exigió a los fieles aceptar su existencia sin entenderla, so pena de ser considerados herejes. La ambigüedad del Espíritu Santo no es casual. Es la prueba más clara de que la doctrina trinitaria fue una construcción humana para acomodar problemas lógicos insalvables dentro de un esquema religioso impuesto. Lo que la Iglesia ha llamado revelación divina tiene sorprendentes paralelismos con antiguas religiones politeístas. La Trinidad cristiana tiene un claro precedente en las Trinidad sagradas del Antiguo Egipto.
En la religión egipcia, la tríada Osiris, Isis y Horus fue una de las más veneradas durante siglos. Osiris, el dios padre, Isis, la madre divina, y Horus, el hijo salvador. Una familia sagrada que, casualmente, refleja la estructura posterior de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estos cultos trinitarios egipcios eran populares en todo el Imperio Romano en los primeros siglos de nuestra era. Y muchos historiadores creen que los primeros líderes cristianos los adaptaron para facilitar la aceptación del cristianismo entre los conversos paganos. Las tríadas egipcias ofrecían un modelo funcional de divinidad múltiple en unidad, que posteriormente fue reinterpretado y absorbido en la doctrina cristiana bajo una nueva terminología. Al adaptar estos conceptos, la Iglesia evitó ser vista como una secta judía monoteísta rígida y se transformó en una religión atractiva para las masas del mundo grecorromano, que estaban familiarizadas con este tipo de estructuras divinas tripartitas. La Trinidad cristiana no surgió, entonces, de una revelación única e inesperada, sino como una adaptación pragmática y estratégica de ideas religiosas preexistentes que ya formaban parte del imaginario espiritual de la época. Esta realidad histórica desnuda el dogma trinitario como una invención humana más, nacida de la necesidad de sobrevivir y expandirse en un mundo dominado por religiones politeístas. ¿Creías que solo el cristianismo había concebido una Trinidad sagrada? La verdad es que siglos antes, las culturas hindúes y babilónicas ya habían establecido conceptos trinitarios que sirvieron de inspiración y modelo. En la India, la Trimurti hindú combina a Brahma, el creador, Vishnu, el preservador, y Shiva, el destructor. Tres dioses separados, pero considerados una única divinidad suprema. La similitud con la Trinidad cristiana es innegable. En Babilonia, la antigua religión mesopotámica también rendía culto a tríadas de dioses que dominaban el cielo, la tierra y el inframundo. Las divinidades babilónicas Anu, Enlil y Ea formaban otra trinidad poderosa que regía el universo. Estas trinidades ancestrales ofrecían estabilidad teológica a civilizaciones que intentaban explicar los misterios de la vida, la muerte y el cosmos. Cuando el cristianismo comenzó a difundirse por el mundo romano, sus líderes enfrentaron la difícil tarea de presentar un Dios único que fuera aceptable para culturas acostumbradas al politeísmo. La adopción del esquema trinitario permitió al cristianismo encajar sin demasiada fricción dentro de estas tradiciones religiosas más antiguas y ampliamente aceptadas. Lo que muchos consideran una doctrina original y exclusiva del cristianismo fue, en realidad, una ingeniosa estrategia de adaptación cultural para lograr la supervivencia y la expansión global de la nueva fe. Imagina un imperio que se extiende sobre continentes y culturas, enfrentado al desafío de unificar religiones opuestas. Esa fue la tarea titánica que enfrentó Roma, y la solución fue la creación de una religión híbrida, el cristianismo trinitario. En el siglo IV, el Imperio Romano comprendió que necesitaba una religión capaz de integrar las creencias de griegos, egipcios, babilonios y judíos bajo una sola estructura. La joven iglesia cristiana, todavía en formación, se convirtió en la herramienta perfecta para este proyecto de cohesión social y política. Los líderes romanos, encabezados por Constantino, vieron en la adaptación de una Trinidad sagrada la solución ideal. Permitía presentar un Dios único para los judíos y una pluralidad divina disfrazada para los paganos. La inclusión del Hijo y del Espíritu Santo junto al Padre fue una jugada maestra de sincretismo religioso. No solo neutralizó la resistencia de los antiguos cultos politeístas, sino que también dio al cristianismo una estructura compleja y flexible. De esta manera, la Trinidad surgió como una invención imperial, más que como una revelación celestial. Fue una herramienta de Estado diseñada para pacificar diferencias religiosas y establecer la supremacía de Roma. Lo que hoy se predica como dogma de fe fue, en su origen, una astuta maniobra política para preservar la estabilidad de un imperio amenazado por la fragmentación religiosa. ¿Sabías que la Trinidad no se estableció como dogma hasta que un emperador lo ordenó?
En el año 325 después de Cristo, el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea para resolver disputas teológicas que amenazaban la unidad del imperio. Uno de los principales puntos de conflicto era la naturaleza de Jesús, ¿era igual a Dios Padre o un ser creado inferior? El obispo Arrio defendía la idea de un Jesús subordinado a Dios, lo que mantenía el monoteísmo original. La Iglesia, bajo la presión de Constantino, optó por declarar a Jesús consustancial al Padre, es decir, de la misma esencia. Así nació oficialmente la primera parte del dogma trinitario. La figura del Espíritu Santo aún no había sido definida claramente, lo cual muestra que la doctrina fue una construcción progresiva y no una enseñanza directa de Jesús o de los apóstoles. El Concilio de Nicea no fue un encuentro espiritual, sino un acto político para evitar un cisma dentro del Imperio Romano. Se redactó el llamado Credo Niceno, que estableció la divinidad plena de Jesús y sentó las bases para la posterior inclusión del Espíritu Santo. A partir de ahí, cualquier desacuerdo o duda sobre la Trinidad fue considerado herejía. Se institucionalizó la persecución contra quienes no aceptaran este nuevo dogma impuesto por decreto imperial. Así quedó establecido oficialmente uno de los conceptos más confusos y polémicos de la historia religiosa, la idea de un Dios que es al mismo tiempo uno y tres, por voluntad de un emperador, no de una revelación divina. ¿Y si te dijera que uno de los mayores herejes de la historia cristiana defendía la fe original? Arius, un presbítero de Alejandría, se atrevió a desafiar la construcción de la Trinidad cuando aún estaba en gestación. Arius sostenía que Jesús era el Hijo de Dios, pero no era eterno ni igual al Padre. Para Arius, Dios era uno y Jesús era su primera creación, el ser más perfecto, pero no consustancial al Padre. Su enseñanza, conocida como arrianismo, tenía una lógica sencilla y poderosa, mantenía la pureza del monoteísmo original y evitaba la absurda paradoja de tres dioses en uno. La idea se propagó rápidamente y ganó muchísimos seguidores, lo que desató una profunda crisis en la Iglesia y en el Imperio Romano. El emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea para silenciar esta corriente. Arius fue condenado como hereje y sus libros fueron quemados. Sin embargo, su pensamiento no desapareció. Durante décadas, numerosos pueblos y líderes siguieron practicando el arrianismo, desafiando a la Iglesia oficial. La historia de Arius es la prueba más clara de que la Trinidad no fue nunca una verdad universalmente aceptada, sino una doctrina forzada que se impuso a través de la represión y la censura. Lo que comenzó como un simple debate teológico terminó convirtiéndose en una cacería feroz. La Iglesia y el Imperio no se detuvieron ante nada para erradicar el arrianismo y establecer la supremacía del dogma trinitario. Tras el Concilio de Nicea, quienes seguían la enseñanza de Arius fueron perseguidos implacablemente. Sus libros fueron destruidos, sus líderes encarcelados y sus comunidades desmanteladas. Algunos emperadores posteriores, como Teodosio I, emitieron decretos que declaraban el arrianismo ilegal y castigaban con la pena de muerte a quienes profesaran esa creencia. El arrianismo había logrado extenderse por grandes regiones del imperio, especialmente entre los godos, vándalos y ostrogodos. Pero la violencia institucional de Roma consiguió aplastar gradualmente este movimiento. Este episodio muestra con total crudeza cómo el dogma de la Trinidad no se impuso por la fuerza de la verdad, sino por la fuerza de las armas y el poder político. La Iglesia oficial convirtió la herejía en delito, y todo aquel que cuestionara la divinidad plena de Jesús fue perseguido como enemigo del Estado y de la fe. La represión contra los arrianos quedó como una advertencia brutal. La doctrina de la Trinidad debía ser aceptada ciegamente o la consecuencia sería la muerte. ¿Cómo pasó Jesús, el maestro humilde que caminaba por Galilea, a ser considerado el Dios eterno y todopoderoso? La respuesta es una mezcla de teología, política y manipulación. En los primeros textos cristianos, Jesús es claramente distinguido del Padre. Es llamado Hijo de Dios y enviado del Padre, pero nunca igual al Padre.
Sin embargo, la presión de Roma y la necesidad de consolidar una religión imperial llevaron a los teólogos a eliminar esas diferencias. Poco a poco, se fue construyendo la idea de que Jesús era Dios mismo encarnado. Esta transformación no fue espontánea. Fue el resultado de siglos de debates, concilios y persecuciones donde la Iglesia reescribió la narrativa oficial. Convertir a Jesús en Dios cumplía una función clave, ofrecía a los fieles una figura divina cercana, que había caminado entre ellos, sufrido y muerto por ellos. La figura del Jesús humano y accesible fue eliminada del dogma. En su lugar quedó el Cristo divino e inalcanzable, fusionado completamente con el Padre en la enigmática fórmula de la Trinidad. Lo que originalmente fue un líder espiritual y maestro de sabiduría se convirtió en la segunda persona de un Dios tripartito, no por revelación celestial, sino como resultado de una hábil estrategia de poder y control religioso. ¿Te has preguntado por qué fue necesario añadir una tercera figura divina? La incorporación del Espíritu Santo fue la última pieza para sostener una construcción teológica insostenible. Tras fusionar al Padre y al Hijo como un mismo Dios, surgió un problema: ¿cómo explicar la presencia de Dios en el mundo y en las personas? La respuesta fue introducir al Espíritu Santo como una tercera persona. Originalmente, las primeras comunidades cristianas entendían al Espíritu de Dios como una metáfora de la energía o el aliento divino. No era considerado un ser separado o una persona. Sin embargo, para encajar la lógica del dogma trinitario, se decidió transformar ese concepto abstracto en una entidad concreta. El Espíritu Santo pasó a ser presentado como persona divina completa, igual al Padre y al Hijo. Así se cerró el círculo y se resolvió el dilema teológico con una figura difusa, sin forma, sin rostro, pero indispensable para mantener la estructura trinitaria. Esta maniobra no respondió a revelaciones espirituales, sino a la necesidad política y teológica de completar un triángulo divino capaz de sostener el modelo de iglesia que se pretendía imponer. El Espíritu Santo como tercera persona es, quizás, la evidencia más clara de que la Trinidad fue una fórmula de compromiso humano disfrazada de misterio divino. La mayor ironía de la doctrina cristiana es que, al intentar defender el monoteísmo, creó un sistema que en esencia no se diferencia del politeísmo. La Trinidad propone la existencia de tres personas distintas, cada una plenamente Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo exige que se crea que son un solo Dios. Este concepto desafía toda lógica y razón, y fue precisamente lo que las religiones monoteístas posteriores, como el judaísmo rabínico y el islam, criticaron duramente. A ojos de los pensadores críticos, la Trinidad es un politeísmo disfrazado. Una reedición cristianizada de los antiguos panteones paganos que agrupaban múltiples dioses bajo una misma familia o estructura jerárquica. Lo que se presenta como unidad es, en esencia, una pluralidad que se oculta tras el velo del misterio sagrado. Tres voluntades, tres acciones, tres historias dentro de una supuesta esencia única. La Iglesia impuso este dogma como un misterio divino precisamente para que no pudiera ser cuestionado racionalmente. Rechazarlo equivalía a ser expulsado o incluso ejecutado por herejía. La Trinidad es el perfecto ejemplo de cómo el cristianismo absorbió y transformó conceptos politeístas para convertirlos en una supuesta revelación monoteísta incuestionable. Lo que para muchos es el corazón único del cristianismo, para otros es simplemente una copia adaptada de las antiguas religiones paganas. En la mitología grecorromana, encontramos ejemplos claros de dioses que combinaban naturalezas múltiples. Zeus y su hijo Hércules, un dios y un semidios que comparte rasgos divinos y humanos, es uno de los casos más conocidos. Otras culturas también practicaron este sincretismo divino. En Egipto, Osiris, Isis y Horus formaban una trinidad familiar sagrada. En la India, Brahma, Vishnu y Shiva componen la Trimurti. Estos esquemas ofrecían a los creyentes un modelo flexible, comprensible y cercano,
una divinidad superior acompañada de entidades asociadas que actuaban como intermediarios. Cuando el cristianismo se expandió en un mundo dominado por estas religiones, el concepto de la Trinidad sirvió para facilitar la conversión de pueblos paganos acostumbrados a la existencia de dioses múltiples. La similitud no es coincidencia. Es la evidencia de que los padres de la Iglesia adaptaron deliberadamente símbolos y estructuras religiosas ajenas para dar forma a un cristianismo que pudiera sobrevivir y prosperar en un entorno profundamente politeísta. La Trinidad no fue, entonces, una revelación divina inesperada, sino una estrategia calculada para atraer a los pueblos paganos y consolidar el poder eclesiástico. Lo que hoy se conoce como cristianismo oficial estuvo lejos de ser la única interpretación en sus primeros siglos. Existieron numerosas comunidades cristianas unitarias que rechazaban abiertamente la idea de una Trinidad. Para estas primeras iglesias, Dios era uno y solo uno. Jesús era su mensajero o profeta, pero de ninguna manera era igual o consustancial al Padre. Los ebionitas, por ejemplo, fueron un grupo judeocristiano que defendió la idea original de Jesús como un hombre escogido por Dios, sin naturaleza divina propia. Otros grupos, influenciados por la filosofía judía, consideraban que la divinidad solo podía atribuirse a Yahvé y que cualquier intento de elevar a Jesús al nivel de Dios era una blasfemia. Estas comunidades unitarias prosperaron durante un tiempo, pero fueron perseguidas y catalogadas como herejes cuando la Iglesia institucional, apoyada por el Imperio Romano, decidió imponer el dogma trinitario como única verdad. Muchos de sus textos y enseñanzas fueron destruidos, y sus líderes fueron condenados al ostracismo o a la ejecución. La existencia misma de estas iglesias demuestra que la Trinidad fue una imposición tardía, rechazada por numerosos cristianos fieles al monoteísmo original predicado por Jesús. ¿Cómo logró la Iglesia que una doctrina tan confusa y artificial se convirtiera en el núcleo incuestionable del cristianismo? La respuesta es clara: eliminando sistemáticamente a quienes se opusieran. Desde el siglo IV en adelante, la Iglesia, en alianza con los emperadores romanos, emprendió una campaña implacable para silenciar cualquier interpretación que no aceptara la Trinidad. Concilios posteriores a Nicea continuaron afinando el dogma y endureciendo las penas contra herejes y disidentes. Las herejías unitarias, arrianas y gnósticas fueron aplastadas. Se destruyeron libros, se prohibieron enseñanzas y se persiguió a líderes espirituales que cuestionaban la naturaleza trinitaria de Dios. La estrategia fue simple pero brutal: monopolizar la verdad a través del miedo, el castigo y la exclusión social. Cualquier cristiano que se atreviera a rechazar públicamente la Trinidad era acusado de herejía, excomulgado y, en muchos casos, ejecutado. Este sistema de represión asegura que, durante siglos, la doctrina de la Trinidad se mantuviera como un dogma incuestionable. Una imposición política disfrazada de revelación divina. ¿Sabías que algunos pasajes bíblicos fueron modificados o añadidos para sostener la doctrina de la Trinidad? Esta afirmación, aunque polémica, está documentada en la crítica textual moderna. En los primeros manuscritos del Nuevo Testamento no aparece ninguna declaración directa que describa a Dios como tres personas en una sola esencia. A medida que las controversias teológicas se intensificaban, copistas y editores comenzaron a introducir frases y palabras que ayudaran a justificar la doctrina trinitaria. Algunas referencias al Padre, Hijo y Espíritu Santo en las traducciones modernas de la Biblia simplemente no existían en los textos griegos más antiguos. Estas interpolaciones fueron hechas para cerrar huecos y dar una apariencia de respaldo bíblico a lo que originalmente era un concepto ajeno al mensaje de Jesús. Incluso los estudiosos y traductores modernos reconocen que ciertos versículos utilizados tradicionalmente para apoyar la Trinidad son pasajes dudosos o directamente apócrifos. La manipulación de los textos sagrados con fines doctrinales demuestra hasta qué punto la Iglesia estuvo dispuesta a alterar la historia para imponer su versión oficial de la fe. En el mundo de la crítica bíblica, pocas interpolaciones han causado tanta controversia como el Kame Joanneum.
Se trata del fraude textual más descarado para intentar validar la Trinidad. Este pasaje aparece en algunas versiones latinas de la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8, y dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Sin embargo, este texto brilla por su ausencia en todos los manuscritos griegos más antiguos y fiables del Nuevo Testamento. La comunidad académica coincide en que fue añadido probablemente en la Edad Media, cuando la Iglesia necesitaba reforzar la base bíblica de la Trinidad frente a las crecientes críticas. La manipulación fue tan burda que incluso muchos editores modernos han retirado este versículo de las traducciones más recientes de la Biblia. Aún así, durante siglos fue citado como la prueba definitiva de la existencia de la Trinidad en las Escrituras, engañando a generaciones enteras de creyentes. El Kame Johanneum es una prueba irrefutable de cómo la Iglesia medieval no dudó en falsificar la palabra de Dios para blindar uno de sus dogmas más débiles y cuestionados. La historia oficial del cristianismo es solo una versión cuidadosamente seleccionada y depurada por la Iglesia. Decenas de evangelios, cartas y escritos cristianos tempranos fueron destruidos porque no encajaban con la narrativa trinitaria. Los textos que presentaban a Jesús como un ser humano excepcional, pero subordinado a Dios, fueron sistemáticamente eliminados de la circulación. El Evangelio de los Hebreos, el Evangelio de los Egipcios, el Evangelio de Tomás y muchos otros ofrecían interpretaciones alternativas que desafiaban el dogma trinitario. La Iglesia declaró heréticos a quienes preservaban estos textos y emprendió campañas para quemar manuscritos y aniquilar comunidades que los utilizaban. Algunos de estos escritos sobrevivieron de forma fragmentaria gracias a copias clandestinas o menciones hechas por los propios adversarios que los combatieron. El hallazgo de los manuscritos de Nag Hammadi en 1945 reveló la enorme diversidad teológica que existió en los primeros siglos del cristianismo. La destrucción de los evangelios alternativos fue un acto deliberado de censura religiosa para consolidar una única versión oficial donde la Trinidad quedara como la única verdad aceptable. ¿Cuánto poder tiene un imperio para moldear la religión? La respuesta se encuentra en la manera en que Roma usó su autoridad para definir la teología cristiana, especialmente la doctrina de la Trinidad. Antes de convertirse en religión oficial del Imperio Romano, el cristianismo era una fe plural, diversa y descentralizada. El emperador Constantino comprendió que una religión uniforme era la herramienta perfecta para garantizar la unidad política del vasto imperio. Así comenzaron las intervenciones imperiales en los concilios y en la redacción de credos que impusieron la divinidad de Jesús y la existencia del Espíritu Santo como tercera persona divina. Los emperadores no solo protegieron a la Iglesia oficial, sino que también castigaron y exterminaron a las comunidades cristianas disidentes. La teología dejó de ser un asunto espiritual y pasó a ser una cuestión de Estado, con la fuerza de las legiones romanas respaldando las decisiones doctrinales. La doctrina trinitaria, lejos de ser el resultado de una revelación divina, nació bajo la sombra del poder imperial como parte de un programa político para controlar la religión y consolidar la autoridad del César cristiano. ¿Por qué una doctrina tan confusa y contradictoria se mantuvo como el corazón del cristianismo? La respuesta está en su valor como herramienta de control social y espiritual. La Trinidad, al ser incomprensible, obligaba a los creyentes a aceptar sin cuestionar, a obedecer sin entender. Esta fórmula de misterio reforzó la autoridad absoluta de la Iglesia. Los líderes eclesiásticos podían afirmar que solo ellos tenían la capacidad de interpretar los misterios de Dios, excluyendo así a cualquier voz alternativa. La complejidad del dogma servía para intimidar y silenciar a los fieles, alejando la posibilidad de debate teológico y promoviendo la sumisión total. Cualquier intento de racionalizar o cuestionar la Trinidad era automáticamente considerado herejía, lo que facilitó la erradicación de movimientos disidentes. La imposición del dogma trinitario se convirtió en el símbolo del poder de la Iglesia, un misterio obligatorio que separaba a los obedientes de los herejes.
La doctrina de la Trinidad, más que una enseñanza espiritual, fue durante siglos una poderosa herramienta diseñada para proteger los privilegios de una élite religiosa y política que no estaba dispuesta a ser cuestionada. ¿Cómo pasó el cristianismo de ser un movimiento diverso y perseguido a convertirse en una estructura monolítica e incuestionable? La respuesta se encuentra en la creación deliberada de la llamada ortodoxia cristiana. En los primeros siglos, las comunidades cristianas eran autónomas, con interpretaciones muy variadas sobre la naturaleza de Jesús y la relación entre Dios y el hombre. Pero con el apoyo del Imperio Romano, la Iglesia oficial comenzó a definir una única verdad aceptable. Esta verdadera fe sería la base sobre la cual se persiguió cualquier creencia diferente. Concilios como Nicea, Constantinopla y Éfeso fueron los instrumentos a través de los cuales se redactaron credos, se determinaron los evangelios canónicos y se eliminaron las voces disidentes. Se instauró la idea de que solo existía una fe correcta, la proclamada por los obispos aliados al poder imperial. Todo lo demás era considerado herejía y merecía ser eliminado. Esta uniformización forzada convirtió al cristianismo en la religión oficial del imperio, pero al precio de enterrar la riqueza y diversidad de pensamiento de sus orígenes. La ortodoxia cristiana fue una construcción política tanto como teológica, y la doctrina de la Trinidad fue su piedra angular para definir la identidad de la nueva Iglesia imperial. Para los primeros judíos, la doctrina de la Trinidad no solo era absurda, sino una herejía flagrante. El monoteísmo radical siempre había sido la base de la fe judía. La famosa declaración del Deuteronomio, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, era y sigue siendo la proclamación central de la religión judía. La introducción de Jesús como Hijo de Dios y del Espíritu Santo como tercera persona resultaba para los judíos primitivos una traición al mensaje original del Antiguo Testamento. Los rabinos rechazaron de plano la noción cristiana de una divinidad tripartita, considerándola un retroceso hacia el politeísmo pagano que tanto habían combatido. Para ellos, la Trinidad rompía la unidad absoluta e indivisible de Dios, convirtiendo al cristianismo en una religión de dioses múltiples camuflada bajo un lenguaje ambiguo. Las primeras comunidades judeocristianas, como los ebionitas, también rechazaron la divinidad plena de Jesús y mantuvieron su adhesión estricta al monoteísmo original. Esta oposición fue uno de los factores que llevaron a la ruptura definitiva entre el cristianismo emergente y la religión judía tradicional, sellando para siempre la separación entre ambas fes. Cuando el Islam surgió en el siglo VII, heredó y reafirmó la visión judía del monoteísmo absoluto, rechazando de manera contundente la doctrina cristiana de la Trinidad. El Corán menciona específicamente el error de quienes dicen que Dios es el tercero de tres, y advierte que no existe más que un solo Dios. Para los musulmanes, Jesús es un profeta venerado y nacido de una virgen, pero es un ser humano creado por Dios, no su igual ni su hijo literal. La noción cristiana de tres personas en un solo Dios es vista en el Islam como una forma disfrazada de idolatría, conocida como shirk, atribuir socios o compañeros a Dios. Mahoma y los primeros líderes islámicos consideraron la Trinidad como una perversión de la fe original de Abraham, Moisés y los profetas. El rechazo absoluto del trinitarismo es una de las diferencias teológicas más fundamentales que separa al Islam del cristianismo, y es también la razón por la cual el Islam se presenta como un retorno al monoteísmo puro. La existencia de religiones enteras que cuestionaron y denunciaron la doctrina trinitaria deja al descubierto sus inconsistencias y su fragilidad histórica. Durante siglos, filósofos y teólogos han intentado resolver la paradoja central del cristianismo: ¿cómo puede Dios ser tres y al mismo tiempo uno? La respuesta oficial de la Iglesia es que la Trinidad es un misterio divino que no puede ser comprendido por la razón humana. Una fórmula diseñada para evitar el debate lógico. Algunos teólogos propusieron analogías: agua en tres estados, líquido, sólido, vapor, o el sol con luz, calor y forma. Sin embargo, todas estas comparaciones resultan inadecuadas y fueron rechazadas incluso por la Iglesia.
La paradoja sigue irresuelta: si las tres personas son distintas pero cada una plenamente Dios, entonces no hay un solo Dios sino tres. Las incoherencias lógicas del dogma han llevado a muchos pensadores a calificarlo como una construcción absurda, útil para controlar fieles, pero insostenible desde el punto de vista racional. Incluso dentro de la teología cristiana existen posiciones divididas. Algunos sostienen que la Trinidad debe entenderse simbólicamente, mientras que otros insisten en su literalidad a pesar de la contradicción evidente. El debate nunca se resolvió porque su propósito no era ser comprendido, sino ser aceptado ciegamente como una prueba de fe. Una fe que, si se cuestiona, transforma al creyente en hereje. Aunque el dogma de la Trinidad es central para la mayoría de las iglesias cristianas tradicionales, han surgido movimientos y sectas que lo reinterpretan o lo rechazan abiertamente. Los Testigos de Jehová, por ejemplo, consideran que la doctrina de la Trinidad no tiene base bíblica y sostienen que solo Jehová es el Dios verdadero. Jesús es visto como su Hijo, subordinado al Padre. Los mormones, aunque creen en Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, los consideran tres seres separados y distintos, lo que rompe completamente con la idea trinitaria tradicional. Incluso dentro del protestantismo existen corrientes unitaristas que han rechazado la Trinidad, volviendo a un modelo de Dios único y soberano. Estos grupos han sido históricamente marginados y perseguidos por las iglesias mayoritarias, pero han mantenido viva la discusión y han demostrado que el dogma trinitario nunca fue universalmente aceptado. La existencia de estas sectas modernas muestra que, a pesar de los esfuerzos por imponerlo, el trinitarismo sigue siendo cuestionado y rechazado por creyentes que buscan regresar a un monoteísmo más simple y coherente. La continua aparición de movimientos antitrinitarios es una evidencia poderosa de que la doctrina fue, es y seguirá siendo objeto de duda y controversia. ¿Sabías que todavía hoy existen iglesias que niegan completamente la Trinidad? Estas comunidades mantienen viva la tradición de los primeros cristianos unitarios que fueron perseguidos y silenciados. Las iglesias unitarianas, surgidas en Europa durante la Reforma Protestante, proclamaron abiertamente que Dios es uno solo y rechazaron la idea de una divinidad compuesta por tres personas. En Transilvania y Polonia, los unitarianos lograron formar comunidades organizadas, enfrentándose a la represión tanto de católicos como de protestantes trinitarios. En Estados Unidos, los unitarianos se desarrollaron como un movimiento religioso racionalista que valora la razón por encima de los dogmas eclesiásticos, incluyendo la negación de la Trinidad. Los unitarianos ven a Jesús como un maestro moral y un guía espiritual, pero no como Dios encarnado. Para ellos, elevar a Jesús al nivel de Dios es una distorsión del mensaje original. Aunque minoritarias, estas iglesias son la prueba viviente de que el trinitarismo no es, ni ha sido nunca, una verdad indiscutida dentro del cristianismo global. Su existencia demuestra que la lucha por regresar a un monoteísmo puro sigue viva y que la doctrina de la Trinidad continúa siendo cuestionada incluso en pleno siglo XXI. ¿Por qué el Vaticano evita sistemáticamente discutir el origen histórico de la Trinidad? La respuesta es simple y perturbadora: reconocer su evolución humana destruiría la base misma del catolicismo institucional. Durante siglos, la Iglesia ha repetido que la Trinidad es un misterio divino revelado directamente por Dios y que no debe ser analizado ni explicado lógicamente. Los estudios históricos y bíblicos han demostrado que la doctrina fue el resultado de siglos de debates, adaptaciones culturales y decisiones políticas. Sin embargo, la Iglesia sigue aferrada a su versión oficial. Cualquier intento interno de revisar o replantear la doctrina ha sido sofocado por temor a provocar un colapso de autoridad y credibilidad. El Vaticano se enfrenta a una paradoja imposible: defender un dogma que no puede ser explicado ni probado, y que ha sido ampliamente cuestionado incluso dentro de sus propias filas. El silencio oficial se ha convertido en la única estrategia viable para mantener intacta la imagen de infalibilidad doctrinal ante sus fieles.
La negativa del Vaticano a dialogar abiertamente sobre la historia real de la Trinidad es, en sí misma, una poderosa evidencia de que no fue una revelación divina, sino una construcción humana cuidadosamente protegida. La estrategia más efectiva de la Iglesia para blindar el dogma de la Trinidad ha sido convertirlo en un misterio incuestionable. Desde los primeros concilios se estableció que la Trinidad es una verdad divina que trasciende la comprensión humana. La única postura aceptable para un creyente es aceptar sin entender. Esta imposición anuló cualquier posibilidad de debate teológico o reflexión racional. Cuestionar la Trinidad equivalía a herejía, lo que aseguraba la obediencia absoluta. La Iglesia construyó un sistema basado en la autoridad y la fe ciega, donde la aceptación del dogma era una prueba de lealtad más que de entendimiento. Al presentar la Trinidad como un misterio, la institución consiguió crear un dogma inexpugnable, protegido por la propia imposibilidad de ser explicado. Esta fórmula se convirtió en una herramienta poderosa para diferenciar entre fieles y disidentes, manteniendo así el control doctrinal y jerárquico de la Iglesia durante siglos. La declaración de la Trinidad como un misterio intocable sigue siendo, hasta hoy, uno de los mayores ejemplos de cómo una institución puede utilizar la ambigüedad como instrumento de dominación espiritual. A lo largo de la historia moderna, han existido valientes investigadores, teólogos y pensadores que se atrevieron a desafiar el dogma de la Trinidad. Académicos como Bart Ehrman, Elaine Pagels y Richard Rubenstein han documentado en profundidad cómo se desarrolló esta doctrina, mostrando sus raíces humanas y su evolución política. Bart Ehrman, experto en crítica textual, ha demostrado cómo ciertos pasajes bíblicos fueron alterados para favorecer la teología trinitaria. Elaine Pagels ha estudiado los evangelios gnósticos, donde la idea de una Trinidad como la oficial ni siquiera existe, lo que refuerza la diversidad del cristianismo primitivo. Richard Rubenstein ha señalado cómo el Concilio de Nicea fue un evento más político que espiritual, dirigido a resolver disputas humanas más que a aclarar misterios divinos. Estos investigadores han sido fuertemente criticados y descalificados por instituciones religiosas, pero su trabajo sigue siendo una referencia indispensable para quienes buscan la verdad detrás del relato oficial. Su valentía ha inspirado a generaciones de estudiosos y creyentes libres a no aceptar sin cuestionar y a seguir explorando los orígenes ocultos y manipulados de uno de los dogmas más polémicos de la historia cristiana. Una de las teorías más intrigantes y menos exploradas sostiene que la masonería, con su simbolismo esotérico, pudo haber mantenido viva la memoria del origen artificial de la Trinidad. La masonería ha estado históricamente ligada al estudio de los misterios religiosos y filosóficos, y algunos investigadores creen que ciertas logias conservaron conocimientos ocultos sobre cómo se gestó este dogma. El triángulo equilátero, símbolo central en muchas logias masónicas, es también un símbolo asociado a la Trinidad cristiana, lo que ha alimentado especulaciones sobre una conexión oculta. Para algunos estudiosos, los masones conocían la verdadera historia del desarrollo político de la Trinidad y usaron símbolos para transmitir discretamente ese conocimiento a través de los siglos. Aunque no existen pruebas concluyentes, la coincidencia de símbolos y la afinidad de la masonería por cuestionar la autoridad religiosa oficial refuerzan estas sospechas. La masonería siempre ha defendido la búsqueda libre de la verdad, incluso si ésta desafía las doctrinas impuestas por las instituciones religiosas. La posibilidad de que la masonería haya preservado parte de la historia prohibida de la Trinidad sigue siendo una de las teorías más sugerentes para quienes creen que detrás del dogma oficial existe un relato aún más oculto. ¿Y si la Trinidad no hubiera sido concebida para tomarse literalmente? Algunos estudiosos han propuesto que originalmente pudo ser solo un símbolo filosófico y espiritual. En esta visión alternativa, el Padre representa la fuente divina suprema, el Hijo simboliza la manifestación del amor y la sabiduría en el mundo humano, y el Espíritu Santo es la energía o presencia que une a ambos. Este enfoque no busca presentar a tres personas separadas dentro de un solo Dios, sino tres formas de entender la interacción de lo divino con la creación.
El problema surgió cuando la Iglesia institucional convirtió este símbolo en un dogma literal, exigiendo su aceptación como realidad histórica y teológica. Al transformarse en un mandamiento de fe, la Trinidad perdió su valor como metáfora y se convirtió en un enigma obligatorio que ha desconcertado y dividido a creyentes durante siglos. Algunos movimientos cristianos modernos han intentado rescatar la interpretación simbólica, proponiendo que la doctrina fue mal entendida desde el inicio. Ver la Trinidad como símbolo y no como realidad ofrece una salida lógica al dilema y permite reconciliar el cristianismo con una visión coherente de monoteísmo puro. El dogma trinitario ha sido calificado por muchos como el mayor rompecabezas teológico de la historia. Y no es para menos, su contradicción interna lo hace lógicamente insostenible. La afirmación de que tres personas son una esencia, pero siguen siendo personas distintas, choca con los principios más básicos de la lógica y la filosofía. Ningún otro concepto religioso exige a sus fieles aceptar una idea tan contradictoria sin derecho a cuestionarla. La única respuesta oficial de la Iglesia ante estas objeciones ha sido declarar que se trata de un misterio divino inaccesible a la razón humana. Esta declaración, lejos de resolver el problema, se ha convertido en la excusa perfecta para blindar el dogma y eliminar cualquier posibilidad de discusión racional. Filósofos, matemáticos y teólogos han intentado durante siglos encontrar una fórmula coherente que explique la Trinidad, sin éxito. El colapso lógico del dogma ha llevado a muchos creyentes y académicos a considerar que la Trinidad es una creación humana, diseñada para encajar intereses políticos y teológicos más que para reflejar una verdad espiritual universal. ¿Por qué la Iglesia convirtió un concepto tan confuso en el corazón de su doctrina? La respuesta podría ser más política que espiritual. Al presentar la Trinidad como un misterio sagrado e incomprensible, la Iglesia construyó una herramienta perfecta de control ideológico. Lo que no puede ser comprendido tampoco puede ser cuestionado. Este principio ha sido la base para exigir obediencia absoluta a lo largo de los siglos. El culto al misterio sirvió para dividir a los verdaderos creyentes, dispuestos a aceptar lo absurdo, de los herejes, que buscaban coherencia lógica. Esta estrategia permitió establecer y consolidar una jerarquía eclesiástica todopoderosa, donde solo los altos clérigos eran considerados aptos para interpretar los misterios divinos. El misterio, lejos de ser una muestra de humildad ante lo divino, fue utilizado como una barrera infranqueable para proteger las estructuras de poder. La doctrina de la Trinidad como enigma obligatorio es uno de los ejemplos más claros de cómo una institución puede transformar la confusión en autoridad absoluta sobre millones de personas durante casi 2000 años. ¿Te has imaginado qué pasaría si finalmente se aceptara que la Trinidad es un mito creado por los hombres? El impacto sería sísmico para el cristianismo institucional. La base doctrinal de casi todas las iglesias cristianas tradicionales colapsaría, al quedar expuesto que su dogma central no proviene de una revelación divina sino de decisiones humanas y políticas. Se abriría la puerta a una profunda revisión teológica y doctrinal, obligando a reinterpretar no solo la naturaleza de Dios, sino también la identidad y el papel de Jesús y del Espíritu Santo. Millones de fieles tendrían que replantearse conceptos que han sido la piedra angular de su fe, lo que provocaría crisis de identidad espiritual a gran escala. Al mismo tiempo, podría producirse una liberación de las estructuras de control dogmático, permitiendo a los creyentes redescubrir una relación directa y personal con Dios sin intermediarios eclesiásticos. La aceptación de la Trinidad como mito también podría acercar al cristianismo a un diálogo más honesto y abierto con otras religiones monoteístas, como el judaísmo y el islam, que siempre han rechazado este concepto. Aunque para muchos es una idea impensable, aceptar que la Trinidad fue una creación humana podría ser el primer paso hacia una espiritualidad más auténtica, libre de manipulaciones y estructuras de poder. La pregunta más incómoda y explosiva de todas, ¿es la Trinidad el mayor fraude de la historia religiosa? Para muchos estudiosos y críticos, la respuesta es sí.
La evidencia histórica, textual y teológica demuestra que la doctrina no existió en el cristianismo primitivo y que fue fabricada progresivamente para servir a intereses imperiales y eclesiásticos. La falta de mención directa en las palabras de Jesús, la eliminación de textos disidentes, la persecución de los herejes y la manipulación de pasajes bíblicos son indicios claros de una construcción artificial. Más que una verdad revelada, la Trinidad fue diseñada como una fórmula de compromiso para integrar creencias paganas en la nueva religión oficial del Imperio Romano. La imposición de este dogma como misterio incuestionable ha permitido a la Iglesia mantener el control sobre sus fieles a lo largo de los siglos. Llamarlo fraude religioso es reconocer que fue una operación brillante de ingeniería social, cuyo objetivo principal no fue espiritual, sino político. Aunque la palabra fraude es dura, para quienes buscan la verdad histórica es imposible no ver en la doctrina de la Trinidad uno de los mayores ejemplos de manipulación doctrinal de todos los tiempos. Después de casi 2000 años de imposición del dogma trinitario, algunos movimientos dentro y fuera del cristianismo están proponiendo un regreso a la raíz, el monoteísmo puro. Esta corriente sostiene que Dios es uno e indivisible, sin personas ni manifestaciones diferenciadas. Jesús es visto como un maestro espiritual o un profeta, no como una deidad igual a Dios. Este nuevo despertar busca recuperar la simplicidad y coherencia del mensaje original de los primeros seguidores de Jesús y de las religiones monoteístas más antiguas. Al abandonar la estructura trinitaria, los creyentes pueden enfocarse en una relación directa y personal con Dios, sin la mediación de estructuras dogmáticas o jerárquicas. El regreso al monoteísmo puro también promueve el respeto y el diálogo interreligioso con judíos y musulmanes, con quienes se comparte la creencia fundamental en un Dios único. Para muchos, este movimiento no es una ruptura con la fe, sino una forma de depurarla de añadidos humanos que han distorsionado el mensaje espiritual original. Volver al monoteísmo esencial podría ser la respuesta para millones de personas que buscan una espiritualidad más honesta, simple y cercana a la esencia de lo divino. ¿Fue la Trinidad la trampa teológica más ingeniosa jamás creada? La historia parece indicarlo. Lo que comenzó como un intento de unificar religiones y pacificar un imperio se convirtió en el dogma central e incuestionable de la fe cristiana. La Iglesia supo convertir una contradicción lógica en un misterio sagrado, logrando que millones de personas aceptaran sin entender y obedecieran sin cuestionar. Al blindar el concepto como incuestionable, consiguió filtrar quién era fiel y quién debía ser excluido, silenciado o eliminado. La Trinidad fue diseñada como un filtro de control absoluto. El precio fue alto. Se destruyeron textos, se persiguió a comunidades enteras, se ejecutaron disidentes y se desdibujaron para siempre las enseñanzas originales del cristianismo primitivo. Pero la verdad, por más tiempo que se intente ocultar, siempre termina resurgiendo. Hoy, gracias a la investigación histórica, textual y teológica, sabemos que la Trinidad no fue una revelación divina, sino una estrategia eclesiástica magistralmente orquestada. Entender su origen como una invención humana no significa perder la fe, sino liberarla de ataduras institucionales y devolverla a su esencia más pura, la búsqueda sincera de lo divino. La trampa perfecta de la Iglesia funcionó durante siglos, pero el despertar ha comenzado. Y con él, la oportunidad de redescubrir una espiritualidad más libre, coherente y verdadera. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. No todos tienen el valor de cuestionar las verdades que otros aceptan sin pensar. Has recorrido un camino de descubrimiento, reflexión y valentía intelectual. Lo que acabas de escuchar es una versión alternativa, respaldada por evidencias históricas, que desafía el relato oficial sobre uno de los dogmas más antiguos y protegidos de la Iglesia. Recuerda, ninguna institución, por poderosa que sea, tiene derecho a decirte qué pensar o qué creer. La búsqueda de la verdad comienza siempre con una sola pregunta, ¿y si no fuera como me lo contaron? Te invito a seguir investigando, a no conformarte con respuestas cómodas y a mantener siempre una mente libre, crítica y despierta.
Si este video te hizo reflexionar o te ayudó a ver las cosas desde una nueva perspectiva, apóyanos suscribiéndote al canal. Así nos ayudarás a seguir creando contenido que otros prefieren silenciar. Deja un comentario, comparte este video y activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas investigaciones sobre las verdades ocultas de la historia, la religión y la cultura. Gracias por ser parte de esta comunidad de buscadores de la verdad. Y nunca lo olvides, la búsqueda apenas comienza.